Bueno, quiero en primer lugar y brevemente agradecerles la presencia. Bueno, al final de mi presentación formularé otros agradecimientos importantes a personas que de alguna u otra manera colaboraron para la defensa, para la preparación y ahora la defensa de esta tesis. En mi tesis analizo dos temas íntimamente vinculados, uno referido a un principio, como luego trataré de justificar, y otro referido a una regla, ambos estrechamente vinculados y referidos a la actividad de sentenciar. Las dos hipótesis que formulo en mi tesis y que traté de corroborar son las siguientes: que existe un principio, principio especial de la congruencia, conforme al cual la sentencia, para respetar este principio, debe corresponderse o correlacionarse con lo que denomino el objeto del proceso, con el sentido que luego indicaré. Y por otro lado, que existe una regla denominada iura novit curia, regla conforme a la cual el tribunal puede y debe aplicar normas contenidas en disposiciones aún no invocadas por las partes, pero en todo caso respetando ciertos límites imprescindibles para que esta regla se condiga con el Estado de Derecho. Límites que, como luego desarrollaré, son el respeto a dos principios generales y el respeto a un principio especial. En primer lugar, el respeto a lo que un derivado del principio procesal de igualdad, que es el contradictorio; por otro lado, el respeto al principio de imparcialidad; y por otro lado, precisamente, el respeto al principio especial de la congruencia. En mi tesis, luego de delimitar el marco teórico, definir lo que entiendo por ordenamiento jurídico, por norma y el rol que el proceso cumple en el ordenamiento jurídico, y de exponer la idea de sistema del proceso conforme a los desarrollos del maestro Dante Barrios de Angelis, y de hacer algunas reflexiones preliminares a partir del sistema sobre los temas de la tesis, dedico una parte al análisis del principio de la congruencia y otra parte al análisis de la regla iura novit curia. En cuanto al principio de congruencia, después de analizar un concepto preliminar, exponer los distintos fundamentos que se han expuesto sobre este principio para justificarlo y analizar las distintas disposiciones que desde la antigua legislación de partidas hasta la actualidad han regido a este principio en mi país, y analizar los aportes doctrinarios respecto a estas normas, así como las normas que consagran este principio en 6 ordenamientos comparados que tomo como marco de referencia para mi tesis, me dedico a tratar de indagar acerca del exacto alcance de esto que denomino principio especial de la congruencia. Luego me referiré a distintas acepciones al contestar algunas de las preguntas de los señores miembros del tribunal, a 6 acepciones de la expresión congruencia que fui detectando a lo largo de mi investigación y que descarto como acepciones apropiadas en el marco de mi tesis. Y entiendo que la única acepción que se debe utilizar es la que formulo y que trataré de explicitar en esta breve presentación. Digo que la congruencia es un principio, y acá creo que hay que hacer un corte en 2 dimensiones. En primer lugar, que es un principio del proceso, en el sentido de que es un principio inherente, imprescindible a la idea de proceso jurisdiccional. Bueno, esos principios inherentes e imprescindibles a la idea de proceso son aquellos que conforman, digamos, el núcleo duro del proceso. Por ejemplo, la igualdad, la imparcialidad. Y que existen, en cambio, otras reglas, como formula y como indica el profesor Alvarado, que son nada más que opciones políticas para el legislador acerca de aplicar una u otra opción en el marco de cada proceso. No desarrollo más esta idea porque es ampliamente manejada por todos nosotros. Pero entiendo que además debe plantearse este tema en otra dimensión, y entiendo que también corresponde distinguir ciertos principios y reglas, ya no en el plano del proceso como sistema, sino en las categorías del proceso, es decir, principios y reglas que podríamos denominar especiales, regionales en la terminología de Barrios, o categoriales. Y así entiendo que precisamente la congruencia es un principio especial o categorial de la actividad de sentenciar, y es principio porque deriva directamente de aquellos principios imprescindibles a la idea de proceso, sin los cuales no hay proceso.
Frente al principio de la congruencia no es posible enunciar un contrario, y por eso postulo en mi tesis que es verdaderamente un principio, pero en otro plano, no un principio general del proceso como sistema, sino un principio referido a la actividad de sentenciar. De la misma manera que en el otro plano, el iura novit curia es una regla, pero tampoco una regla referida al proceso como totalidad, sino una regla especial referida a la actividad de sentenciar. Y luego analizo el alcance exacto que entiendo corresponde atribuir a la congruencia. Cuando buscamos la expresión congruencia en el diccionario de la lengua, vemos que se utilizan expresiones como correspondencia, correlación, armonía. Y bueno, en mi tesis trabajo con estas palabras para postular que congruencia, en el lenguaje castellano, significa correspondencia o correlación de una cosa con otra. Y si la congruencia la predicamos respecto de las sentencias, tenemos que preguntarnos con qué debe correlacionarse o corresponderse la sentencia para ser congruente. Y bien, digo en mi tesis que la sentencia, para ser congruente, debe correlacionarse o corresponderse con lo que denomino objeto del proceso. Pero atención, cuando hablo de objeto del proceso no lo hago en el ejemplo en el sentido que, por ejemplo, postula el profesor Alvarado, cuando dice que el objeto del proceso es la sentencia, porque si no, lógicamente estaría incurriendo en un razonamiento tautológico. Estaría diciendo, la congruencia es la correspondencia de la sentencia con el objeto del proceso es la sentencia, la congruencia es la correspondencia de la sentencia con la sentencia. Y lógicamente no es eso lo que postulo, sino que utilizo la expresión objeto en otra acepción de la lengua castellana como materia, materia, cuestión o elemento sometida a una determinada actividad. En el sentido que Barrios le atribuye, como dice Barrios en una expresión muy sencilla pero muy significativa, objeto del proceso es aquello que el proceso procesa, es decir, aquello que está sometido a la actividad del proceso. Sin entrar en esta breve presentación oral en todos los matices que la identificación del objeto del proceso genera, quisiera recordar dos dimensiones que permiten identificar aquellos tres elementos que entiendo deben existir en todo objeto de un proceso. En primer lugar, lo que Barrios denomina la insatisfacción jurídica, esto es, la diferencia entre lo que es y lo que debería ser de acuerdo a la norma. En este preciso concepto se advierte ya la existencia de dos elementos, lo que es, los hechos, y lo que debería ser, el derecho. Y por otro lado, otra dimensión, además de la insatisfacción jurídica, que es el requerimiento de satisfacción, que permite identificar el tercer elemento, que es el petitorio o requisitoria que se formula. Y allí tenemos hechos, derecho y requisitoria. Entonces, en mi tesis trato de desarrollar el análisis de la congruencia correlacionándolo con cada uno de estos elementos. Brevemente, para simplificar en la exposición, me voy a referir primero a los hechos y al petitorio, porque están regidos por el mismo principio, y luego al derecho separadamente. En cuanto a los hechos, digo en mi tesis que los hechos, objeto de un determinado proceso, son determinados en un doble sentido. Son determinados subespecie iuris, digo, y subespecie processus. Subespecie iuris porque cuando yo invoco un hecho como objeto de un proceso, estoy diciendo que ese hecho está comprendido en el supuesto de determinada norma. Eso es lo que se denomina relevancia. Cuando la norma describe el supuesto de hecho, hace un determinado recorte de la realidad. Toma de la realidad ciertos elementos o ciertos caracteres que son relevantes para la atribución de la consecuencia normativa. En cambio hay otros que no interesan, los infinitos detalles que puede tener la realidad son en su mayoría irrelevantes para el derecho. Por otro lado, hay un corte subespecie processus, porque los hechos que conforman el objeto del proceso son solo aquellos que son incorporados al objeto por quienes están habilitados para ello y en los momentos en que están habilitados para ello. Para referirme al primer punto, que es el que me interesa ahora, en nuestros sistemas, conforme al sistema o principio, por ahora les voy a pedir la licencia de obviar la discusión de si es un sistema o si es un principio, de acuerdo al sistema o principio dispositivo, es claro que los hechos que conforman el objeto del proceso solo, exclusivamente, pueden ser determinados por los interesados principales. Sin embargo, a veces se menciona que existen algunas excepciones. En mi tesis relevo tres casos: el caso de los hechos secundarios, el caso de los hechos referidos a presupuestos procesales y el caso de los hechos
constitutivos de fraude procesal. Me voy a referir al primero, para simplificar en uno, el caso de los hechos secundarios. La distinción entre hechos primarios y secundarios tiene larga historia en el derecho procesal, tiene carta de ciudadanía con Chiovenda, es utilizada también en el derecho anglosajón, cuando se distingue entre primary y secondary o circunstancial o evidentiary facts, es decir, hechos primarios y hechos que son secundarios, circunstanciales. Bueno, se dice que, más allá de los problemas que apareja esta distinción, que esta distinción permite distinguir hechos que son los principales, hechos jurídicos en la terminología de Chiovenda, que son aquellos que constituyen el objeto principal, aquellos que se invocan como previstos en el supuesto de la norma y que justifican la formulación de la requisitoria, y hechos secundarios que en realidad solo importan a los efectos de confirmar o de descartar la existencia de los hechos primarios. Y se dice en la doctrina que estrictamente estos hechos secundarios, aunque no hayan sido alegados por los interesados principales, pueden ser relevados por el tribunal de oficio, con lo cual estaríamos ante una excepción al principio dispositivo. En mi tesis postulo que, si se indaga un poco más profundamente, no es exactamente así. Quien afirma un hecho primario, dice, por ejemplo, que existió un préstamo y que no existió el pago, afirma la existencia de un hecho constitutivo y la inexistencia del hecho extintivo, al menos tácitamente está afirmando que existen hechos secundarios que los confirman y que no existen hechos secundarios que los descarten, porque de otra manera su pretensión carecería de toda justificación racional. De modo tal que cuando el tribunal releva la existencia de un hecho secundario que confirma o que descarta el hecho principal, no está incorporando al objeto un hecho que al menos tácitamente ya no estuviera. Por lo tanto, entiendo que en ese caso no hay una verdadera excepción al principio dispositivo. Lo que ocurre es que la legislación normalmente no exige a los interesados principales la carga de alegar los hechos secundarios, es decir, se exige solo la carga de alegar los hechos principales. En cuanto a los hechos secundarios, se consideran tácitamente alegados, no hay necesidad de estarlos alegando uno a uno, a pesar de lo cual, tácitamente, forman parte del objeto del proceso. En cuanto a la requisitoria, en mi tesis llamo la atención sobre la tripartición entre pretensiones meramente declarativas, pretensiones declarativas y constitutivas y pretensiones declarativas y de condena. ¿Por qué? Porque es importante esta tripartición en cuanto revela que en el fondo de toda pretensión siempre existe al menos una requisitoria meramente declarativa. Por eso es que Alfredo Rocco, en su momento, en un notable estudio sobre la sentencia, decía que la providencia declarativa es aquella imprescindible a la actividad jurisdiccional, es aquella que debe existir sí o sí para que exista proceso jurisdiccional. Y llamo la atención sobre esto porque cuando se analiza la congruencia de la sentencia en relación al petitorio o requisitoria, normalmente solo se piensa en la correlación con la requisitoria de condena o la requisitoria constitutiva, pero hay que advertir que la correspondencia tiene que también necesariamente quedarse con la requisitoria declarativa que está en su base. Pido que presten atención a este punto porque luego me voy a referir a él nuevamente al relacionarlo con la aplicación del iura novit curia. Finalmente, en cuanto al derecho, precisamente, las legislaciones normalmente prevén que las partes tienen que, al presentar sus actos de proposición, indicar cuáles son las normas aplicables. Pero la doctrina, Davis, por ejemplo, James Goldsmith, dicen que la alegación de derecho es un acto jurídico intransitivo, neutro, que no tiene relevancia, ya que la afirmación de los hechos que se realizan en los actos de proposición no vincula al tribunal que por la regla iura novit curia puede aplicar cualquier otra disposición, aún no invocada por las partes. Si bien esto es correcto, que existe esta regla que habilita al tribunal a aplicar una norma, aun cuando la disposición no haya sido invocada por las partes, entiendo que esta regla está sujeta a los límites que luego voy a referir. En mi tesis analizo extensamente los momentos a partir de los cuales se determina y se puede ir modificando el objeto del proceso. Y digo que en esto incide muchísimo el principio que adopta la respectiva legislación.
En primer lugar, el objeto del proceso se determina inicialmente, naturalmente, en la pretensión contenida en la demanda, pero posteriormente el objeto del proceso puede irse ampliando o restringiendo por actos ya de los interesados principales originarios, ya de los terceros que espontánea o provocadamente intervienen, que pueden introducir de diferentes maneras modificaciones al objeto del proceso. Esto varía, naturalmente, en las diferentes legislaciones. Y esto es un punto importante en la tesis, porque en mi crítica a las concepciones tradicionales, por ejemplo, aquellas que dicen que la congruencia es en realidad la correspondencia con la pretensión y la oposición a la pretensión, más allá de algunas objeciones teóricas que formulo, entiendo que la tesis que refiere a la congruencia en este sentido es necesariamente insuficiente, porque el objeto del proceso no se determina solo con la pretensión y con la oposición a la pretensión, que agrego solo muy excepcionalmente incorpora elementos al objeto del proceso, sino con una enorme cantidad de actos diferentes de los interesados principales o de los terceros que restringen o amplían el objeto del proceso. Entonces, si yo quiero relacionar el concepto de congruencia desde ese punto de vista, tendría que hacer una enorme lista de actos de los interesados y de los terceros que pueden producir modificaciones al objeto. Por eso creo que la afirmación más límpida y exacta, es decir, que la congruencia debe definirse diciendo que es la correspondencia de la sentencia, no con la pretensión y con la oposición a la pretensión, sino con algo más amplio, que es el objeto del proceso. Voy a analizar, antes de entrar al iura novit curia, uno o dos casos puntuales de modificaciones al objeto del proceso. Supongamos el siguiente ejemplo. El actor en su demanda formula la pretensión de condena fundada en que existió un préstamo y que el demandado no le devolvió la suma de dinero que se le prestó. Es decir, afirma la existencia de un hecho constitutivo, el préstamo, y la inexistencia de un hecho extintivo, el pago. Normalmente el demandado, cuando se opone, no incorpora ningún otro hecho o elemento al objeto del proceso. Por ejemplo, si niega la existencia del préstamo o afirma la existencia del pago, en realidad estaba dando una versión diferente respecto a hechos que ya estaban en el objeto del proceso, es decir, no cambia el objeto de la decisión del tribunal. Pero además de esto, postulo en mi tesis que, siguiendo los desarrollos naturalmente de otros autores, fueron fermentales en este sentido los aportes de Chiovenda, por ejemplo, en la doctrina italiana, y del profesor Aval, mi tutor en mi país, que cuando se formula una pretensión como la del ejemplo, necesariamente el actor no solo alega explícitamente un hecho constitutivo que dice que existe y un hecho extintivo que dice que no existe, sino que al menos tácitamente afirma la inexistencia de otros hechos impeditivos o extintivos que impidan que el hecho constitutivo desarrolle sus efectos o que extingan los efectos del constitutivo. ¿Por qué? Porque de otra manera su requisitoria carecería de justificación racional. El actor en este ejemplo no solo afirma explícitamente el préstamo constitutivo y afirma la inexistencia del pago, sino que afirma la inexistencia, por ejemplo, de otros hechos extintivos de la obligación. Y esto es importante porque quiere decir que cuando el demandado alega explícitamente alguno de esos hechos, tampoco está modificando el objeto del proceso original, porque para resolver si correspondía o no correspondía hacer lugar a la requisitoria, el tribunal, se supone, tendría que al menos tácitamente entender que esos otros hechos extintivos no ocurrieron. Lo que ocurre es que como esos hechos no fueron alegados por el demandado, no formaron parte de la controversia, el tribunal no necesita resolver expresamente acerca de la existencia o inexistencia de estos otros hechos que tácitamente están alegados. Sin embargo, existen casos en los que el demandado al oponerse sí aporta elementos al objeto del proceso. Son aquellos casos en que alega hechos impeditivos o extintivos que solo él puede alegar. Por ejemplo, los hechos constitutivos de una excepción de contrato no cumplido, los hechos que fundamentan la prescripción, el paso del tiempo, los hechos que fundamentan la excepción de exclusión, para poner los ejemplos más claros. En esos casos, si el demandado, por ejemplo, alega la excepción de contrato no cumplido, está incorporando al objeto del proceso un hecho que solo él puede incorporar y que si él no lo incorporara, nunca podría ser objeto de decisión en la sentencia. Para ingresar a la parte final,
Quería referirme a otros casos de modificaciones, pero prefiero entrar a la última parte para que no me quede pendiente ningún punto. En mi tesis analizo posteriormente la regla Iura Novit Curia. Analizo las diferentes formas en que se ha formulado esta regla, Iura Novit Curia, Curia Iura Novit, Curia Novit Iura, las discusiones que se han dado en torno a si es correcto que se haya dicho Iura, que es plural y quiere decir derechos, o Ius, que es singular, el sentido que tiene Ius o Iura históricamente, las distintas disposiciones que han consagrado esta norma, que anoto, algo curioso, tal vez existen pocas reglas generales que estén tan parcamente consagradas, como ocurre en mi país, por ejemplo, y a los que se les haya atribuido un impacto tan grande. Es decir, si uno mira la legislación de mi país, hay que hacer un razonamiento muy sutil para decir que esta regla está consagrada, y sin embargo se le atribuye una fuerza tremenda. Analizo, las disposiciones de mi país que han consagrado o consagran esta regla, analizo los diferentes 6 ordenamientos que tomé como marco de referencia en la tesis y analizo los fundamentos y límites de esta regla. En cuanto a los fundamentos y a los límites, que es al punto al que especialmente me quiero referir en esta última parte, tradicionalmente se invoca como fundamento del Iura Novit Curia el principio de autoridad, el llamado principio de autoridad. Principio que entiendo es un principio inexistente realmente, pero más allá de eso, entiendo que esa no es una justificación aceptable del Iura Novit Curia en un Estado de Derecho. Entiendo que el Iura Novit Curia solo puede fundamentarse en 3 fundamentos compatibles con el Estado de Derecho. Primero, la exigencia de que el juez actúe conforme al ordenamiento jurídico, que actúe secundum ius. Segundo, la exigencia de que aplique igualitariamente la ley a casos idénticos. Como dice Micheli en Italia, la exigencia de aplicar igualitariamente la ley a casos idénticos exige que el tribunal deba aplicar la disposición que corresponda, porque esa es la única manera de garantizar que la ley se aplique igualmente a todos. Y en tercer lugar, la exigencia de seguridad jurídica, ya que si yo sé de antemano que el tribunal tiene el deber de aplicar la norma jurídica que regula el caso, puedo prever razonablemente cuál es la norma que va a aplicar. También analizo en mi tesis la relación entre la regla Iura Novit Curia y la regla Ignorantia Iuris non excusat y las distintas relaciones que se han analizado respecto a estas 2 reglas, punto que voy a referirme posteriormente al responder algunas de las preguntas de los miembros del tribunal. Para ingresar finalmente a los límites. Decía que el primer límite, derivado del principio de igualdad, para que esta regla del Iura Novit Curia pueda aplicarse legítimamente, es el contradictorio. En los últimos años se ha hecho todo un desarrollo doctrinal acerca de la importancia del contradictorio. Y se ha hablado de lo que se llama la rematerialización del contradictorio. En mis aportes, en mi investigación, cito los aportes, por ejemplo, de Giuliani, Picardi, de Oliveira, de Mandrioli en Italia, de la profesora Meroy, que también hizo una interesante ponencia sobre el punto hace unos años, y digo que en los últimos años se ha revalorizado la idea del contradictorio, diciendo que la exigencia del contradictorio exige que no solo exista una efectiva oportunidad de controvertir en relación a los hechos, sino que exista una efectiva oportunidad de controvertir en relación al derecho, es decir, que las partes tengan una efectiva oportunidad de debatir acerca de cuál es la norma aplicable y cuál es la interpretación que le atribuyen. Hay autores, por ejemplo en mi país, que dicen que en realidad como el proceso tiene una estructura contradictoria, la aplicación del Iura Novit Curia siempre es legítima porque la estructura contradictoria existe. En realidad creo que esta afirmación contiene una falacia. Ocurre con esto lo mismo que ocurre con la crítica que hizo Davis Echandía a uno de los fundamentos de la congruencia. Davis, cuando se analiza el fundamento de la congruencia, el fundamento derivado del principio de contradicción, Davis decía que en realidad esto no es un fundamento porque cuando el juez falla extra o ultra petita, estrictamente la oportunidad de controvertir existe porque el proceso tiene una estructura contradictoria. Me parece que esta crítica no tiene sentido. En ese caso se vulnera el principio de contradicción
porque la parte no tuvo oportunidad de debatir acerca del hecho o de la requisitoria sobre la cual el tribunal falló posteriormente. Y lo mismo ocurre con el iura novit curia. Si el tribunal aplica una regla respecto de la cual no hubo oportunidad de debatir, claramente está violando el principio derivado de la igualdad llamado de la contradicción. Posteriormente expongo un segundo límite, que es el principio de imparcialidad. Y digo que en los últimos tiempos la existencia de principios constitucionales y la existencia de normas con una enorme ambigüedad y una gran dosis de indeterminación, de conceptos indeterminados, de normas que refieren a valores, hace que se genere en el tribunal una enorme dosis de discrecionalidad y de subjetividad en la aplicación de la norma. Esto, que es inevitable y que otorga al tribunal una cierta dosis de creatividad, sin entrar acá en la discusión de si los jueces crean derecho o no crean derecho, es evidente que existe un enorme margen sobre el cual el tribunal tiene enormes poderes de decisión. Y allí el principio de imparcialidad se juega mucho, porque con esos enormes ámbitos de inconcreción de la norma existe un mayor riesgo de que el tribunal incurra en una afectación del principio de imparcialidad. Y una forma que analizo en mi tesis, que se ha buscado para evitar la vulneración del contradictorio, el principio al que me refería antes, es una solución que buena parte de la doctrina propicia, que está consagrada, por ejemplo, en el Código Procesal Civil francés, en el Código Procesal Civil italiano y en el Código Procesal Penal de Chile, que habilita a que el tribunal, en determinado momento, cuando entienda que corresponde aplicar una calificación jurídica diferente, anticipe a las partes cuál es la tesis. Pongamos, por ejemplo, en la audiencia preliminar del proceso ordinario del Uruguay, que en la audiencia el juez le dijera a las partes, bueno, miren, para mí este caso no es de responsabilidad contractual, sino de responsabilidad extracontractual. Y les dé, en ese momento, oportunidad de debatir acerca de esa calificación. En este caso, se puede decir que se está respetando claramente el principio del contradictorio. Las partes tienen una oportunidad de debatir. Sin embargo, se está violando claramente el principio de la imparcialidad, porque si se obliga al tribunal a anticipar la tesis, necesariamente se lo está colocando en una situación que probablemente lo obligue a prejuzgar. Entonces, descarto en mi tesis que esta sea una solución idónea para solucionar el problema. Finalmente, digo que la regla iura novit curia tiene como límite el principio especial de la congruencia, y entonces que el juez, al aplicar la regla, debe tener presente el límite que constituyen los hechos tal como fueron determinados y la requisitoria tal como fue formulada. En mi tesis cito una referencia de un autor español, Esquiaga, que dice que le causa cierta perplejidad que se diga que la causa petendi son hechos calificados jurídicamente y que simultáneamente se diga, sin rubor, que se puede modificar la calificación sin alterar la causa petendi. Esto es evidentemente un sinsentido. En mi tesis propongo analizar el mismo tema pero desde otra óptica, desde la óptica bajo la cual dividí el análisis del objeto. La posible vulneración del elemento hechos y la posible vulneración del elemento requisitoria. Pongamos un ejemplo. El clásico ejemplo cuando el actor, fundado en la existencia de un contrato, invoca reglas de responsabilidad contractual y pide que se condene al demandado a pagar una suma de dinero. Si en ese caso el tribunal, al sentenciar, aplicando el iura novit curia, modifica la calificación jurídica y dice que es un caso no de responsabilidad contractual, sino un caso de responsabilidad extracontractual, altera los hechos y altera la requisitoria. Altera los hechos porque, como decía hoy, la existencia de una calificación jurídica diferente supone aplicar una norma diferente que en su supuesto de hecho recorta la realidad de determinada manera. La norma que define el presupuesto de la responsabilidad contractual recorta determinados aspectos de la realidad. Lo que le interesa es que haya un acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, un negocio jurídico que se constituye por ciertos hechos de la realidad. En cambio, la norma que define la responsabilidad extracontractual recorta la realidad de otra manera. No le interesa, por ejemplo, que exista un acuerdo de voluntades, sino simplemente que exista un hecho ilícito que causa un daño. Entonces, en ese caso, al recalificar, necesariamente se alteran los hechos. Pero además, y más importante aún, se altera la requisitoria. Porque, como decía hoy, en la base de toda pretensión
existe una requisitoria meramente declarativa. Entonces, cuando el actor pretende una condena fundada en la responsabilidad contractual, requiere que se declare que existió un contrato, que se declare que ese contrato no se cumplió y que en virtud de ello se condene al demandado a pagar la suma de dinero. El juez recalifica en base a la responsabilidad extracontractual y condena, fundado en la responsabilidad extracontractual, está resolviendo sobre una requisitoria declarativa que nadie le formuló. Si bien respeta estrictamente la requisitoria de condena, está reformulando él mismo y resolviendo él en el mismo acto una requisitoria meramente declarativa, la existencia de un hecho ilícito y de un daño que claramente no formaba parte del objeto del proceso. Y por lo tanto, está violando el principio de la congruencia. Con esto, creo que más o menos quedan expuestas las líneas principales de la tesis que, como decía, pretendía confirmar que existe un principio especial de la congruencia que requiere la conformidad de la sentencia con el objeto del proceso en el sentido que indiqué, y una regla y una novit curia que está sujeta a 3 límites. El límite derivado del principio de igualdad, referido al contradictorio, el límite derivado del principio de imparcialidad y el límite derivado del principio de congruencia. Para finalizar, quiero agradecer a todos los que de una u otra manera han colaborado conmigo para que la realización de la tesis sea posible, a todos los que colaboran conmigo en el ejercicio de la actividad profesional, en el ejercicio de la actividad académica y docente, que de una u otra manera me alivian de ciertas tareas para que yo pudiera trabajar más firmemente en esta tesis y concretarla, a mi director, a mi tutor de tesis, el profesor Alejandro Avaloliu, que aunque no pudo estar presente hoy, me acompañó significativamente a lo largo de la tesis, haciéndome sugerencias, planteándome problemas, siempre en forma inteligente y lo cual me permitió profundizar en varios aspectos de mi tesis. Quiero agradecerle también al director de la carrera, el profesor Alvarado, que está aquí presente, que fue quien en realidad me eligió el tema de tesis en unas jornadas en Montevideo preparatorias del Congreso Panamericano que se celebró en Lima, en la cual yo analicé este mismo tema y él, con su estilo, me dijo: este es el tema de tu tesis. Y bueno, y lo acepté gustosamente porque es un tema que me gusta mucho. Agradecer también a los amigos que colaboraron conmigo también de una u otra manera. Agradecer especialmente también a mi familia, especialmente a Alison, que colaboró preservando mis silencios, guardando mis tiempos, y también dedicárselo a mi pequeña Matilda, que se concibió precisamente en la etapa final de esta tesis. Muchas gracias. Gracias, doctor Valentín. A continuación, el jurado va a formular algunas objeciones o consultas respecto del estudio de su trabajo. En primer lugar, dejo la palabra al doctor Pedro Bueno. Bueno, muchas gracias. Tuve la oportunidad de asistirlo personalmente de la valía del trabajo que había hecho el doctor Valentín, no obstante del cual me han surgido algunas preguntas, algunas dudas en el desarrollo de la lectura y el análisis en la evaluación del trabajo. En el trabajo la tesis se critica agudamente, y obviamente comparto plenamente, la flexibilización de la congruencia tan de moda hoy en día en varios pseudos estudios procesales. Y una nota de pie de página, el tesista analiza el artículo 204 del Código de la Nación, con norma similar al 313 del Código Penal del Proceso de Uruguay, en la cual habilita al tribunal a apreciar la necesidad de la medida, pudiendo poner una más rigurosa o una menos rigurosa. Y en el trabajo se deduce que ello es una norma claramente criticable, pues habilita al tribunal a introducir al objeto del proceso una requisitoria que nadie la ha formulado. Lo que importa de esa forma, perder la calidad del tercero imparcial. La pregunta es, si ese artículo 204 o el 313 del Código Penal del Proceso es una flexibilización de la congruencia, una alteración del objeto del proceso, o en realidad es nada más que una de las características de las medidas cautelares, inmutabilidad y provisoriedad, que solo busca asegurar en su caso la eficiencia de la sentencia definitiva. Muchas gracias. Efectivamente,
Mi tesis traté de acotarla de alguna manera y referirla primero a los procesos civiles y segundo al objeto principal de los procesos civiles. Por eso no analicé algunas cuestiones vinculadas a objetos secundarios, como es el objeto de un procedimiento cautelar. Sin embargo, sí realicé algunas referencias esporádicas al tema, particularmente en el análisis de la llamada flexibilización de la congruencia, sin entrar aquí al análisis de fondo sobre ese punto, al cual también me voy a referir al responder otra pregunta luego. Ustedes saben que cuando se habla de la flexibilización de la congruencia, se dice que la flexibilización ha sido consagrada en algunas disposiciones normativas y una de ellas es precisamente este artículo del Código Procesal Civil de la Nación Argentina, el artículo 204, que entre las facultades del juez dice que el juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se importare proteger. Y yo decía que hay una disposición similar, no idéntica, contenida en el artículo 313 del Código General del Proceso, que claramente tuvo como fuente el Código de la Nación Argentina en esto, que en su numeral primero dice: en todo caso corresponderá al tribunal, 1, apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer una menos rigurosa a la solicitada si lo estimare suficiente. Como ven, no es idéntico porque acá se habla solamente de disponer una menos rigurosa, no de sustituir la medida requerida por el peticionante. Ahora, estrictamente, es verdad que todas las sentencias que disponen medidas cautelares tienen como característica la de ser sentencias rebus sic stantibus, es decir, sentencias que se adaptan en función de los hechos que ocurren en un determinado momento, y que si esos hechos varían, eso habilita ulteriormente a disponer una medida cautelar diferente, a modificar la medida cautelar original o a cesar la medida cautelar original en función de los nuevos hechos. Esto no quiere decir, no es objeto de esta discusión, atención, creo que no quiere decir que las sentencias que disponen medidas cautelares, por ser rebus sic stantibus, no alcancen la cosa juzgada, ya que, en definitiva, en cuanto a los hechos sobre los cuales se dictó, no es posible modificar ni dictar una nueva medida cautelar. Entiendo que la sentencia que dispone la medida, en cuanto los hechos permanezcan idénticos, pasan a autoridad de cosa juzgada. Ojo, la cosa juzgada de las sentencias interlocutorias, no la cosa juzgada de las sentencias definitivas, sin entrar a fondo ahora en este problema. ¿Pero por qué refiero a esto? Porque cuando el peticionante peticiona una medida cautelar, lo peticiona en base a ciertos hechos que alega, y el tribunal resuelve en base a esos mismos hechos que alegó el actor. A lo que habilita esta norma es a que si el peticionante, en base a esos hechos, requirió una determinada medida, el tribunal, sobre esos mismos hechos, disponga una medida cautelar diferente o menos rigurosa, es decir, resuelva una requisitoria que evidentemente el peticionante no le formuló, lo cual está habilitando al tribunal a introducir al objeto del proceso una requisitoria que no estaba en él. Pero esta solución, en realidad, no es una flexibilización de la congruencia, porque en ese caso la sentencia que dispone la medida distinta o menos rigurosa resuelve sobre el objeto del proceso. Lo que ocurre es que al determinar el objeto del proceso, el propio tribunal fue el que incidió sustituyendo una requisitoria por otra, es decir, es un paso previo. Entonces, a lo que habilita esta norma es a que el tribunal modifique la requisitoria y sobre la base de la requisitoria reformulada por él mismo, adopte una medida cautelar diferente o menos rigurosa. Pero aún más grave es otra solución consagrada en el CGP, en el artículo 313, numeral cuarto, que ustedes no tienen en el Código de la Nación Argentina. El 300, o creo, ¿no? Ustedes me corregirán. El 313, numeral cuarto, dice que el tribunal también podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada, siguiéndose en el caso de la petición y para sustanciación el procedimiento de los incidentes. Es decir, que esta norma habilita a que, si cambian las circunstancias, esa es la interpretación que le ha dado la doctrina, el tribunal puede, a pedido de parte o de oficio, él mismo, disponer una medida diferente, cesar o modificar la medida cautelar original.
En este caso, sí cambiaron las circunstancias y el tribunal, para adaptarse a la mutabilidad de la medida cautelar, dispone una medida cautelar diferente, pero al hacerlo, está él mismo introduciendo una requisitoria que obviamente nadie le ha formulado. Estas soluciones son claramente atentatorias del principio dispositivo y de uno de los fundamentos del principio dispositivo, que es otro principio relacional, el principio de imparcialidad. Es claro que el tribunal, que él mismo se formula y resuelve al mismo tiempo una requisitoria que nadie le formuló, deja de ser un tercero imparcial. Antes de entrar a las dos preguntitas que tengo para usted, me gustaría en realidad hacer un comentario, una reflexión sobre la tesis en sí misma, y en ese sentido, además de felicitarlo, doctor, por el trabajo, quiero destacar el abordaje sistémico y profundo que realiza a partir de las categorías conceptuales dadas por Barrios. Esto de distinguir entre principios generales y principios especiales resulta realmente novedoso para quienes nos formamos aquí en esta casa de estudios, y creo yo que permite enriquecer sin lugar a dudas todo lo que hemos recibido desde la maestría en sí. También me parece importante remarcar el significativo aporte que representa el hecho de que la tesis pone el acento en una, como se dice, creo que casi textualmente, en el núcleo duro del sistema republicano de gobierno, desde el momento que se deja bien establecido que el iura nobis curia no puede servir de caballo de Troya para que los jueces invadan dentro de los espacios que forman parte de la libertad intrínseca de los ciudadanos. Es decir, se remarca muy bien que en una república la autoridad pública en general, el juez en este caso, no puede ser más papista que el Papa. Y usted ahora en su defensa remarcó muy bien eso cuando señalaba que el principio de autoridad no alcanza, de hecho ni existe dentro del margen que nos brinda el Estado de Derecho. También quiero hacer notar la impecable crítica que se realiza justamente a la flexibilización. Y para quienes todavía no tuvieron la ocasión de leer la tesis, quiero resumir un poco lo bien fundada, lo brevemente, la claridad y la brevedad muchas veces pueden realmente ser gráficas, porque se dice sencillamente en la tesis que congruencia flexible es igual a incongruencia. Y me parece que con esa fórmula breve se logra echar por tierra todo el esfuerzo que se realiza desde un sector de la doctrina para tratar de justificar lo injustificable. Marco, como también destaco, una interesante solución que plantea en la tesis para desacreditar a todos aquellos que entienden que la regla de la congruencia admite determinadas excepciones. Yo creo que usted pone bien el acento marcando que en realidad esas excepciones no son tales, y de esa manera queda un poco zanjado y solucionado el tema. Hay también una excelente recopilación normativa que sirve mucho para quienes en adelante deseen profundizar en este tema respecto a los antecedentes mismos, los antecedentes históricos y actuales sobre la congruencia de las sentencias tanto en el derecho uruguayo como en el derecho comparado, y eso terminó realmente enriqueciendo notablemente la obra. También no quiero dejar pasar el enorme coraje acá en esta misma casa de estudio en el año 2009, cuando con motivo del primer encuentro de maestría, el profesor Manuel González Castro en su presentación marcaba justamente que el compromiso de los intelectuales, el compromiso de un tesista, además de todo ese sacrificio de soledad, de encierro y de renunciamiento que implica, también exige valentía y exige coraje. Y su tesis en alguna medida cumple con ese mandato desde el momento que se animó a a criticar, digamos, parte de la doctrina autorizada. Criticó muy bien, creo que son válidas sus críticas con respecto a las propuestas de referentes del derecho procesal como el doctor Peirano, como el mismo maestro Alvarado de Lloso, como el maestro Denis Echandía. Así es que eso también termina enriqueciendo mucho la labor. Y finalmente destacar, y en esto sigo a Karl Popper en ese enorme trabajo que le representó la sociedad abierta y sus enemigos, él decía que el compromiso de los ciudadanos verdaderamente comprometidos pasa un poco por defender y fortalecer todas aquellas instituciones de las cuales dependen la libertad y con ella el progreso de las personas. Entiendo yo que su trabajo se enmarca en esa línea porque realmente es un alegato profundo a las instituciones republicanas, y eso llena realmente de satisfacción en tiempos posmodernos donde la justicia
no se caracteriza precisamente donde el Poder Judicial no se caracteriza precisamente por respetar los principios republicanos. Muchas gracias. Ya en cuanto a las preguntas, la primera, me llamó la atención que en su tesis usted, si bien aborda la llamada incongruencia interna, establece que la misma debe ser analizada en forma separada, ya que el concepto mismo de incongruencia se reduce a su criterio solamente a la llamada incongruencia externa. A partir de allí sí se considera que la incongruencia interna implica básicamente soslayar ese deber que tienen los jueces de fundar y motivar sus fallos, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de controlar el ejercicio del poder público. Me pregunto por qué razón considera conveniente y acertado excluir la incongruencia interna de su planteo y circunscribir el tema solamente a la congruencia externa. Bien, muchas gracias. En mi tesis yo distingo entre 6 distintas acepciones que se han utilizado para referir a la congruencia. 3 referidas a la congruencia interna y 3 referidas a la congruencia externa. En relación a la congruencia interna, precisamente, una de las primeras acepciones que se utiliza es la congruencia interna referida a la armonía de la motivación y a la necesidad de que exista una armonía entre los motivos de la sentencia y una armonía de los motivos con el fallo. Entonces se dice que existe incongruencia interna o incongruencia por incoherencia cuando los motivos de la sentencia son contradictorios entre sí o cuando los motivos son contradictorios con el fallo. En este sentido, este desarrollo es claramente formulado por el profesor Alvarado, por Palacio también en la obra conjunta de ambos, por Esquiaga, autor de Teoría General en España, que cita sentencias del Tribunal Constitucional Español en este sentido. Y se dice que en estos casos, claramente, cuando la sentencia contiene motivos contradictorios, no hay una motivación idónea, y que cuando los motivos no conducen al fallo, es claro que ni siquiera hay motivación, ya que los motivos nunca no se correlacionan directamente con el fallo dictado. Pero digo en mi tesis que en realidad esta forma de incongruencia interna o incongruencia por incoherencia, como se la denomina, es una violación del deber de motivar las resoluciones del tribunal. Y ese deber de motivar las resoluciones del tribunal, es verdad que también se relaciona con principios que conforman el núcleo duro del proceso, porque se relaciona con los principios imprescindibles a la idea de proceso jurisdiccional. Por ejemplo, en mi país se fundamenta el deber de motivar las sentencias en el artículo 12 de la Constitución, que dice: nadie puede ser procesado ni penado sin forma de proceso y sentencia legal. Y cuando se dice sentencia legal, a partir de allí la doctrina ha hecho todo un análisis profundo diciendo que legal quiere decir sentencia, entre otras cosas, sentencia motivada. Ahora bien, por lo tanto, una sentencia no motivada es violatoria de la idea básica de proceso jurisdiccional. Sin embargo, creo que cuando se habla de incongruencia interna por defecto de motivación en ese sentido, se está aludiendo a una cosa claramente diferente a la incongruencia externa referida a la correspondencia de la sentencia, sea con la pretensión o con la oposición o con el objeto del proceso, como postulo en mi tesis. A tal punto que una sentencia puede ser incongruente en sentido externo y estar perfectamente motivada. El tribunal falla extra o ultra petita, pero su motivación es impecable. Y también puede ocurrir que una sentencia sea perfectamente congruente y, sin embargo, no cumpla con el deber de motivar. Está claro que se refieren a cosas diferentes y simplemente por univocidad del lenguaje digo que prefiero preservar el concepto de congruencia para la correspondencia de la sentencia con el objeto del proceso, lo que no quiere decir que no comparta que la sentencia no motivada o motivada contradictoriamente tiene un defecto de motivación que apareja la irregularidad de la misma. Hay también otras acepciones, por ejemplo, se habla de incongruencia interna para referirse a la incongruencia de la sentencia del Tribunal Superior cuando falla violando el ne reformatim peius. En realidad digo en mi tesis que esa en realidad es una forma de incongruencia, a mi juicio, externa, porque en ese caso también ocurre que la sentencia no se corresponde con el objeto del proceso. ¿Por qué? Porque el objeto del proceso en las instancias superiores se acota, se delimita por los actos de impugnación. La apelación, el agravio que contiene la apelación, acota el objeto del proceso en segunda instancia, por lo que la sentencia de segunda instancia debe correlacionarse con el objeto tal como es determinado a partir de la apelación. Y ese es el sentido propio de congruencia que postulo en mi tesis.
La otra forma de incongruencia interna que relaciono es la de la incongruencia por falsa mayoría o por falta de mayoría. Y acá digo también, es correcto que en este caso existe una irregularidad, pero también es claro que nos estamos refiriendo a un concepto diferente de congruencia. Nos estamos refiriendo a un requisito para el dictado de las sentencias por los tribunales colegiados, requisito que es diferente al que postulo en mi tesis como concepto en sentido estricto de congruencia. Y en cuanto a la congruencia externa, brevemente, hay otra congruencia vinculada con la motivación, desarrollada notablemente por la doctrina española y por el Tribunal Constitucional Español, que dice que la sentencia es incongruente externamente cuando un órgano jurisdiccional dicta una sentencia que es contradictoria con sentencias del mismo órgano jurisdiccional referida a casos idénticos. Cuando un juzgado, por ejemplo, falla sobre un caso idéntico y falla resolviendo con una motivación completamente diferente, apartándose del precedente, se dice que existe una incongruencia externa por defecto de motivación. En este caso también, lo que ocurre es que hay un defecto de motivación porque se trata de una particular y exigente aplicación del deber de motivar las sentencias, pero refiere a un requisito diferente al que relaciono cuando hablo de congruencia de las sentencias. Lo mismo ocurre con la llamada congruencia probatoria, brillantemente expuesta por el doctor Boto, cuando en su tesis doctoral desarrolla este concepto de congruencia probatoria diciendo que existe incongruencia ultraprueba cuando el tribunal sentencia previo ejercicio de una iniciativa probatoria de oficio o aplicando la teoría de las cargas probatorias dinámicas o alterando las reglas de apreciación o valoración de la prueba. Comparto absolutamente que en ese caso existe una irregularidad. De hecho, he escrito algunas veces refiriéndome al problema de la carga probatoria dinámica, que está siendo criticado en muchos aspectos, ya no solo por los garantistas. El profesor Tarufo critica duramente la teoría de las cargas probatorias dinámicas, diciendo que es una forma de manipular las cargas probatorias en la sentencia. Pero, sin embargo, entiendo que ahí estamos utilizando la expresión congruencia con otro sentido también, en el sentido de que para dictar la sentencia se vulneraron las reglas que rigen la actividad probatoria. Y finalmente, una sexta acepción de la congruencia, tercera en sentido externo, que dice que puede hablarse de congruencia de la ejecución con la sentencia. Y ahí entiendo que claramente también se está refiriendo a un requisito de la sentencia que debe ser simplemente aplicación de lo resuelto y no otra cosa, y no a un requisito de la sentencia como es la congruencia en el sentido que postulo en la tesis. Insisto, en muchos casos no es que no comparta la existencia de esos requisitos, sino que entiendo que se están refiriendo a la congruencia con otro sentido. Podemos seguirlo manteniendo siempre que aclaremos que estamos dándole otro sentido a la expresión congruencia en esos casos. Tenía dos consultas, voy a formular solo una porque la primera de ellas fue totalmente resuelta a propósito de las preguntas anteriores. Digamos que no es mi costumbre hacer alocuciones en uno u otro sentido en este acto. Sí debo rescatar que respecto al trabajo del doctor Valentín, surge como consecuencia clara, meridiana, violentamente académica, evidente, que en un sistema republicano como el nuestro, que se precia de instrumentar y de respetar el debido proceso, según Montero solo proceso, porque si no, no hay debido proceso, y pensando que en el cumplimiento del Estado de Derecho, la única base de sustentación respecto al fundamento constitucional es la imparcialidad. Y cualquier cosa que fuera de ese esquema lo transforma en parcial y por lo tanto no hay proceso. No se respeta la Constitución y lo rescato que sale evidente en el trabajo y el. Muchas gracias. Una pregunta muy simple y técnica. Usted plantea en relación al principio de una figura no vinculia, que por cierto no alcanzó a desarrollar porque lo extenso del trabajo no lo ameritaba, no lo permitía. Consulta específica, ¿cómo puede usted armonizarlo con el principio de construcción o regula iuri señalado por su propio trabajo, de manera de encasillarlo, si es que es posible, como una regla general o como un principio formativo del proceso, teniendo claro lo que usted entiende por principio formativo, que es abrir nuestra carpeta? Muchas gracias. Saliéndome un poquitito del libreto, le leo simplemente la redacción que había preparado para la primera pregunta, solamente para someterlo a consideración. La primera pregunta suya que refería a la modificación legislativa que se podía proponer para la flexibilización.
Leo simplemente una redacción que entiendo podría ser satisfactoria para solucionar ese problema. Una norma que dijera: primero, expresara claramente el principio de la congruencia y dijera: las sentencias deben ser congruentes con el objeto del proceso. Segundo, una norma que determinara claramente cómo se determina el objeto del proceso y dijera: las declaraciones, constituciones o condenas que el tribunal debe resolver si corresponde o no realizar serán solamente aquellas que formulen los interesados principales. El fallo solo podrá fundarse en la verificación de si existieron o no existieron los hechos alegados expresa o tácitamente por los interesados principales. El fallo podrá fundarse en la aplicación de cualquier norma del derecho positivo vigente y no solamente en aquellas alegadas por los interesados principales, pero siempre dentro de los hechos y requisitorias alegados por los interesados principales y respetando los principios de contradicción e imparcialidad. Y esto es la concreción, digamos, normativamente de la formulación de la tesis. Perdón que esta breve digresión, pero lo había pensado tanto que tenía ganas de compartirlo. En relación a su segunda pregunta, cuando se expresan las dimensiones del iura novit curia, se mencionan tres dimensiones. El iura novit curia como presunción, el iura novit curia como principio o regla, y el iura novit curia como principio, construcción o regula iuris. Cuando se habla del iura novit curia, como presunción, se dice que el iura novit curia parte de una presunción, que es que los jueces conocen derecho. Y esta presunción, se dice, es la dimensión descriptiva del iura novit curia. Por ejemplo, es lo que dice Schiaga en la doctrina española, es lo que dice mi amigo el profesor Calviño cuando analiza este mismo tema. Yo entiendo que en realidad, más que una presunción, es una ficción. Las presunciones, todas las presunciones legales, tienen en su fundamento de base una regla de experiencia. El legislador presume algo porque la experiencia le indica que los hechos normalmente ocurren de esa manera. En cambio, las ficciones, como indica Rosenberg, no tienen un presupuesto racionalizador, sino que parten de un fundamento absolutamente arbitrario y que se impone exclusivamente por razones de seguridad jurídica. Entonces digo que la presunción, los jueces conocen derecho, no es presunción, es ficción, y por eso digo que esta dimensión también es prescriptiva, porque les impone conocerlos, a pesar de que la experiencia indica claramente que no todos los jueces conocen, no pueden conocer, ni nadie puede conocer todo el derecho. En segundo lugar, se habla de la iura novit curia como principio o como regla. En mi tesis postulo que en realidad no es un principio, sino que es una regla justamente que impone al juez aplicar la regla de derecho positivo con los límites que ya aclaré. Pero además se habla del iura novit curia como regula iuris o principio construcción. Principio construcción en el sentido de Wroblewski o regula iuris en el sentido de Atienza, es decir, aquellas reglas o principios que sirven para sostener la armazón del sistema jurídico. Y por ejemplo, la doctrina dice que el iura novit curia funciona de esa manera, porque, por ejemplo, es la única manera de que se pueda aplicar la regla ignorancia iuris non excusat. Dice, por ejemplo, Schiaga, la disposición del artículo 2 del Código Civil, esto no lo dice Schiaga, acoto yo, no, la disposición del artículo 2 del Código Civil uruguayo dice: la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Algo similar dicen todos nuestros códigos. Esta regla también es una ficción, claramente, que se impone también por razones de seguridad jurídica, para evitar que la parte pueda alegar que no cumplió la norma porque desconoce el derecho. Es una ficción que como regla se dirige a los sujetos que están comprendidos en la norma, a las partes, pero además se dirige al juez, imponiéndole el deber de aplicar la norma aun cuando las partes aleguen ignorancia o desconocimiento. Y para que ese deber pueda cumplirse, tiene que existir la posibilidad de que el juez aplique la norma de derecho positivo que corresponda. Solamente puede aplicarse la ignorancia iuris non excusat si existe el iura novit curia. Una regla es soporte de la otra. Y en ese sentido funciona como una regla que permite sostener el andamiaje. Podríamos preguntarnos, y sería un tema muy interesante para otra tesis, ¿qué pasaría si eliminamos el iura novit curia? Si lo eliminamos de un determinado ordenamiento jurídico. Si es posible esto, si es compatible con la idea de proceso, pero además si es posible en el andamiaje del ordenamiento jurídico total. Ese punto, que no lo traté, no lo analicé en mi tesis, puede ser objeto de reflexiones posteriores.
la ciudad de Rosario, a 19 días del mes de noviembre del año 2012, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, siendo las 17:30 horas, se reúnen los magíster Hugo Muñoz, Robert Marcial González y Mario Baruca, constituyendo el Tribunal de Tesis de la Maestría en Derecho Procesal del maestrando abogado Gabriel Valentín, según lo indicado en el presente expediente número 80.017-2012 y resolución del CD número 385-12. Se encuentran presentes también el profesor Adolfo Alvarado Belloso en su calidad de titular, director del posgrado de la Maestría en Derecho Procesal. Abierto el acto, el maestrando Valentín expone sobre su tesis denominada La congruencia procesal y el iura novit curia en el proceso civil uruguayo, bajo la dirección del profesor Alejandro Abal Oliu. Concluida la exposición, se realizó un diálogo entre el tesista y los integrantes del tribunal, quien respondió a las observaciones realizadas por escrito por los miembros del tribunal y otras que le fueron formuladas de manera oral. Finalizado el tribunal deliberó arribando a las siguientes conclusiones. Letra A. Respecto de la metodología empleada. El método investigativo y el sistema expositivo que exhibe la tesis lucen adecuados para los objetivos propuestos por el maestrando. El autor recurre a un método descriptivo y analítico para responder al tema y las hipótesis enunciadas en su presentación inicial, dando su particular punto de vista acerca del funcionamiento del principio de la congruencia procesal y su lógica consecuencia en la regla del iura novit curia. B. Respecto del interés del tema. En los tiempos procesales posmodernos, como los que nos toca vivir, es evidente que el tema elegido por el tesista reviste sumo interés, ya que plantea en forma exacta cómo funciona la congruencia y por lógica consecuencia la imposibilidad de acudir, so pena en caer en arbitrariedades, a la flexibilización de la congruencia. De la misma manera, la regla del iura novit curia no es, como acertadamente lo sostiene, un instrumento más del poder de los jueces, sino que le da el acabado sustento y preciso concepto. C. Respecto de la originalidad del planteo. Los aspectos teóricos y sistémicos de los que parte el autor, así como el enfoque dado a la investigación y las lúcidas críticas y discrepancias en temas puntuales con respecto a la posición asumida por un sector importante y autorizado de la doctrina procesal, aportan originalidad a un tema polémico que genera importantes debates doctrinarios, los cuales han sido plasmados con gran amplitud por el maestrando. D. Respecto de la profundidad y calidad de la labor realizada. El trabajo tiene una destacada profundidad, evidenciando el maestrando un conocimiento serio, madurado y también acabado de la doctrina, inspiradora del tema analizado y, por supuesto, también de la legislación, el análisis serio y motivado del derecho comparado, lo que le da una mayor calidad e internacionalidad sistémica del tema. E. Respecto del rigor lógico en su desarrollo. Es sin duda, a nuestro juicio, la nota distintiva del trabajo, que se ve reflejada y replica en las anteriores conclusiones arribadas. La tesis demuestra un rigor lógico inobjetable. El tesista se encuentra correctamente situado, doctrinariamente, con pensamientos y opiniones muy claras y bien fundamentadas, dando su punto de vista aún en desacuerdo con maestros del derecho procesal como Adolfo Alvarado Belloso, Barrios de Ángeles e incluso con su director de tesis, dando precisos fundamentos de sus posturas
y desechando aquellas otras, como por ejemplo cuando hablan de la congruencia interna y reafirmando que ello solo es defecto de motivación. El rigor metodológico con que concluye y fundamenta por qué el principio de congruencia es un principio especial del proceso y cómo juega este principio con la regla del Jura Novit Curia, demuestran su obsesión por no apartarse un ápice de su camino para demostrar la tesis planteada. Correcto uso de citas, notas de página, las que a veces deberían integrar el trabajo principal por ser de una riqueza que incluso supera lo que se viene relatando y provocando en oportunidades distracciones del hilo argumental, pero que, justo a reconocerlo, no empaña de forma alguna la calidad del trabajo y se revela como una costumbre arraigada en el modo de escribir de los grandes autores uruguayos a los que el tesista sin duda alguna está destinado a pertenecer. La defensa oral fue brillante, ajustada a los tiempos reglamentarios y con una claridad conceptual meridiana, que ha logrado traducir en sencillo los pensamientos complejos y profundos que el trabajo encierra, siendo ello un fundamento notable a la nota que propone este tribunal. Por lo anterior, con lo que el tribunal por la unanimidad de sus integrantes resuelve calificar la tesis evaluada con nota 10, sobresaliente, con recomendación de publicación. Con lo que no siendo para más, se da por terminado este acto que previa lectura firman los integrantes del tribunal, notificando en este acto con entrega de copia al abogado Gabriel Valentín. Póngase en conocimiento del Consejo Directivo de la Facultad para la emisión del título correspondiente. Por último, y siendo un inmerecido honor por poder entregárselo a un amigo, le hago entrega del original de su tesis ya terminada, que probablemente va a ser publicada prontamente, y además le haré entrega de la medalla oficial.